Por lo tanto, en mi desesperación existencial, me dediqué a todo lo que un joven con aquellas características, con ese perfil, podía realizar. Y a causa de eso, ya cuando inicié el año 77, estaba en un nivel de desesperación muy potente. Como les digo, había terminado diciembre en una situación muy compleja, haciendo todo tipo de desórdenes. Tenía serios problemas con mi padre a consecuencia de eso, y para él siempre yo había sido una persona extremista, de extremo en extremo, ¿no? Entonces, cuando el 4 de enero asistí a una congregación, hace un rato atrás estuve sentado en el último lugar, ¿ah?, mientras miraba a Mauricio con su exposición, y pensaba, ¿cuánto tiempo, Juan Carlos, que no te sentabas en el último lugar? Y claro, esa vez, por primera vez, me recuerdo que cuando llegué a la iglesia, me senté en el último lugar y me puse a mirar totalmente escéptico lo que ocurría, porque mi impresión con respecto a la vida de lo que ocurría al interior de una iglesia no era tan afortunada en ese momento. Nunca supe lo que el predicador dijo, ni tampoco coloqué mayor atención a lo que cantamos. Y me recuerdo de que salí del sitio al terminar la reunión y saludar a las personas, qué sé yo. Salí diciendo, no pasó nada, a pesar de todo lo que había vivido, porque la impresión que tenía, al menos en ese tiempo, es que tenían que haber bombas, estallidos, alguna cosa especial, que surgiera un ángel. Para mí eso era la conversión. Me fui a mi casa, me recuerdo. Llegué a mi hogar más temprano de lo habitual. Mi mamá me quedó mirando así como con esa mirada que mi mamá me daba todos los días. Mi mamá era esa persona que era el mejor detective que podía existir en la tierra. Le pegaba la mirada y sabía cómo venía. Nunca se equivocó. Simplemente su mirada ya ilustraba que me había pillado. Sin ni siquiera acercarse. El tema es que el día siguiente me levanté así como impulsado por una droga que no era inhabitual en mi vida en ese tiempo, que me hizo así, levantarme con mucho ánimo. Estaba haciendo una práctica en ese tiempo de estudio, tenía que ir a un laboratorio donde trabajaba. Y era como que iba muy entusiasta a trabajar, muy animado a hacer lo que tenía que hacer, lo que no era habitual. Generalmente hacía uso de alguna cosa como para estimularme en mi viaje al trabajo. Pero en esa mañana no había necesidad de ninguna cosa, porque estaba como presa de algo. Y ese algo participó de mí una y otra vez, y de pronto pasó un día sin estar con mis amigos, sin estar con la gente habitual. Pasó un segundo día, pasó un tercer día, y de pronto una semana y no había estado con mis amigos. El timbre en mi casa sonó reiteradamente, pero yo le decía, y mi papá se prestaba y decía, no está. Que suele ocurrir en las casas, ¿cierto? Y así fue pasando y se fue desarrollando mi vida en Cristo. De repente, en el lugar donde vivía, comenzó a correr el rumor. El Charlie se hizo canuto. El Charlie era yo era el crepo, pelo largo, que soy yo, el rockero, el barrio conocido. Y claro, el Señor había llegado a mi corazón y había partido una revolución interior, espiritual, pero tremenda. Y mi papá me miraba y decía, ahora va para el otro lado. El péndulo va para el otro lado. Porque él veía la vida mía así, siempre de extremo en extremo. Nunca me creyó el proceso que estaba viviendo. Escéptico total. Pero mi mamá estaba emocionadísima. Porque cuando el Señor viene y rompe las cadenas en nuestro corazón y se produce ese cambio de experiencia, esa transformación maravillosa, hasta el perro aplaude. Es maravilloso, ¿cierto? Fue fantástico, porque comencé a vivir una vida en Cristo
muy potente. El pastor estaba muy alegre con mi presencia porque la gente me ubicaba. Entonces algunos jóvenes comenzaron a venir así más o menos con la misma pinta que yo tenía, y se comenzó a provocar algo entre los jóvenes particular. Y pronto al pastor se le ocurrió que yo tenía que compartir mi testimonio, y después que tenía que predicar, etcétera. Con muy poca preparación, ahí estaba parado a veces viendo a la gente reírse y no sabía por qué se reía. A veces sentía un problema de vergüenza, y era porque en realidad, digamos, el Espíritu de Dios era el que me estaba ocupando, y la gente se reía de que este tipo está enseñándonos. Era algo extraordinario, porque el Espíritu de Dios hace eso, provoca eso, produce eso. Y es lo que pasó, y así era un año después, y yo estaba, me recuerdo, en un congreso de pastores, compartiendo mi testimonio y hablando de lo que el Señor había hecho en mi vida. Eso lo hace el Señor, ¿sí? Ese es el proceso del Espíritu y el proceso de transformación y cambio. Los años han pasado, en estos 40 y tantos años en Cristo he hecho todo tipo de cosas. Actualmente trabajo en una iglesia en un sector de Santiago que se llama Ciudad Satélite. Estoy por ahí, en ese lugar, por más de 20 años, trabajando en la transformación, el cambio, el desarrollo del perfil cristiano en la vida de muchos hombres de Dios en aquel lugar, a través de los años. Y también trabajo colaborando con Armonía, en la radio Armonía, y trabajo compartiendo habitualmente el micrófono, desarrollando un programa que se llama El Trasnoche Cristiano, que fue un programa que en el inicio de Armonía también lo desarrollé, y algo que me gusta mucho son las comunicaciones para poder compartir lo que el Señor es capaz de hacer, producir y afectar. Así que más o menos les cuento todo esto para que conozcan un poco mi perfil y sepan quién es la persona que está hablándoles en esta mañana. Bien, ahora vamos a la palabra. Lucas habla en el libro de Hechos, en el capítulo 18, de este personaje que cuando ustedes lean el libro, La Tal y la Balanza, se va a convertir de pronto en un personaje muy particular, porque aprendemos a través de él lo que significa una vida de pronto en Cristo no lo suficientemente equilibrada, en un estado de transición y con aire de insuficiencia, a pesar de que hay un don muy fuerte en él, actuando y desarrollándose, y un don atractivo para la gente, como es el comunicar el Evangelio. Dice Hechos capítulo 18, versículo 18 en adelante. No, mejor vamos a leer a partir del versículo 24 para contextualizar. Dice: un judío de Alejandría llamado Apolos llegó a Éfeso. Tenía buena educación y sabía mucho de las Escrituras. Apolos había recibido instrucción en el camino del Señor, y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que él enseñaba acerca de Jesús era correcto, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos empezó a hablar libremente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. Apolos quería ir a la región de Acaya, y los creyentes lo animaron a hacerlo. Escribieron a los seguidores de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó allí, ayudó muchos a los que habían creído gracias al generoso amor de Dios. Apolo tuvo un debate público con los judíos y los derrotó porque demostró vigorosamente con las Escrituras que Jesús es el Mesías. El propósito del tema en esta mañana es entender cómo la ausencia de equilibrio en la formación nuestra como creyentes permite la ausencia de la identidad que Dios espera de cada uno de nosotros. El poder del cuerpo de Cristo mediante sus asesores resulta vital de pronto con este tipo de personas, pues en la medida que ellos asertivamente actúan
con quienes necesitan mayor equilibrio en sus enseñanzas, les permitirán reconocer sus debilidades y puntos de inflexión necesarios para alcanzar el equilibrio correcto en su vida. La Biblia presenta la situación de Apolos aquí en el libro de Hechos. Un hombre, un predicador, un preacher, ¿no? Un hombre atractivo comunicacionalmente, un hombre cautivante. A nosotros los seres humanos nos gustan los predicadores esos que conmueven, ¿no? Y muchas veces la gente comienza a seguirles y detrás de esta figura generalmente hay todo un mundo de personas que está con ellos. Pasa en todos lados, ¿no? Siempre hay acciones de esta naturaleza. Y el punto es que muchas veces detrás de estos ministerios siempre hay énfasis particulares. Son muy pocos los que suman el equilibrio adecuado. Por lo tanto, detrás de estos predicadores, como hay un énfasis particular, siempre hay una especie de divorcio con lo contextual. Entonces, quienes están habitualmente con estas personas, generalmente están muy fuertemente influenciados bajo el prisma particular y característico de este predicador y crecen muchas veces a la luz de ese ministerio, careciendo de la imagen contextual que las Escrituras buscan entregarnos a cada uno de nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 52, pero ahora del Evangelio de Lucas, Lucas perfila a Jesús con respecto a su proceso de crecimiento, y es muy interesante lo que dice porque nos revela la cultura táctica en términos de identidad en la vida de Cristo, y en la que observamos un claro equilibrio en todas sus áreas. Jesús siendo el hombre, el arquetipo, ¿cierto? En términos humanos de lo que debiese haber sido el hombre, es presentado por Lucas como alguien que se desarrolla perfectamente equilibrado, que es un modelo que yo creo que todos nosotros debemos tratar de mirar para entender un poco lo que es la vida en equilibrio, ¿no? De la cual Apolos carecía, desafortunadamente. Y dice, y Jesús crecía física, mental, social y espiritualmente. No lo dice así, ¿cierto? Pero en otras palabras es la idea que presenta Lucas en ese versículo: proyectar la identidad de Cristo con mucha armonía interior en cada una de las áreas en las que nosotros debemos desarrollar. Ahora, esa armonía también debemos llevarla a las Escrituras y entender de que en la medida en que nosotros trabajamos en todas las áreas de la revelación bíblica, vamos a poder ser sujetos afectando adecuadamente a aquellos que están creciendo con nosotros. Desafortunadamente, Apolos no tenía esa característica, y afortunadamente Apolos tuvo la ayuda de Priscila y también de Aquilas para poder reenderezar sus enseñanzas y comprender de lo que estaba privado hasta ese momento. Habían áreas que le hacían atractivo, pero habían ausencias que fueron observadas por Priscila y Aquilas. Ellos se dieron cuenta de que el vaso de Apolos estaba incompleto. El libro La Tara en la Balanza es un depósito de observaciones que apuntan justamente a este hecho, a que comprendamos que de pronto nosotros como cristianos hemos omitido ciertas realidades de orden espiritual que son relevantes, que son importantes, y que a causa de haberlas dejado afuera de pronto en nuestra vida, no hemos otorgado la clase de luz necesaria a las personas. Entonces Glenio Fonseca se dedica justamente a investigar aquellas áreas que él considera relevantes y las presenta en este libro. El camino del Señor, Hechos 18:25 específicamente dice: Apolos había recibido instrucción en el camino del Señor, y cada vez que hablaba de Jesús lo hacía
con mucho fervor. Eso es bueno, ¿cierto? Es bueno hablar de Jesús con fervor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Estaba todavía sujeto a una etapa en el proceso, ¿cierto?, de preparación que los judíos habían recibido por parte de Juan el Bautista, con respecto a lo que iba a ser el ministerio, la irrupción de Jesús, la irrupción pública en medio de las calles de Jerusalén y las principales ciudades por donde anduvo Jesús. Apolos encandiló y atrajo a muchos por la calidad de su sermón o enseñanza. Vemos a creyentes que tienen características particulares parecidas a las de Apolo, pero no tenemos el valor de Priscila y Aquila, ¿cierto? Les escuchamos, sabemos que hay algo que está pasando en ellos, pero no nos atrevemos a más. A mí lo que me llama la atención del pasaje es cómo Priscila, en la que pareciera, la que probablemente le pegó un codazo al esposo, un codazo suavecito, como diciendo, mira, escucha. Porque ellos, ¿cierto?, con la sagacidad y con el conocimiento, se dieron cuenta de que estaba la pelota desinflada. A pesar de toda esa cosa fuerte que surgía del comunicador que estaba delante, que se esforzaba al máximo, ¿cierto?, por cubrir la necesidad de que le estaban escuchando. Algo estaba pasando en su enseñanza. Entonces, lo interesante de ellos es que no se preocuparon de quedar bien o quedar mal con él, que a veces suele ocurrir en nosotros, ¿cierto? Porque quedar bien con todo el mundo, no nos atrevemos a enfrentar las situaciones y a veces los escenarios se postergan en nuestras congregaciones y terminan a veces las cosas mal. Esta es una enseñanza para todos nosotros. A veces las cosas terminan mal en nuestras iglesias en el tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de haberlas enfrentado en su etapa de desarrollo, pero nos faltó el valor, ¿cierto?, de la empatía y de la confrontación adecuada para colocar las cosas en luz y ordenar lo que estaba siendo desarrollado. Esto suele ocurrir, ¿cierto? Ojo, suele ocurrir. De pronto comenzamos a sintonizar las radios y los predicadores pareciera que hemos viajado en el tiempo y estamos concentrados en la etapa de Israel porque hablamos solamente del Antiguo Testamento y de la historia de, qué sé yo, de determinados personajes y pareciera que Cristo no está presente en la iglesia o la iglesia no importa, sino que más importa viajar a la historia de Israel con todos sus elementos que son muy interesantes, que conforman el perfil, ¿cierto?, de pronto a observar con respecto a lo que son los pequeños Cristos presentes en aquel lugar, ¿cierto?, que revelaron en su identidad las acciones de Cristo a desarrollarse en cada uno de nosotros, pero no constituyen el necesario equilibrio que debe existir en el púlpito cuando estamos revelando a quien, como decía Mauricio hace un rato atrás, las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis hablan de él, el Cristo de la gloria. Entonces este desequilibrio hace que muchas veces andemos más en la ley que en la gracia que nos revela Cristo. Y muchas veces por andar tanto en la ley andamos con un autoconcepto de baja calidad, en un estado emocional no de la mejor calidad, ¿cierto? Porque la autocontemplación nos priva de la identidad maravillosa que tenemos como resultado de creer en el Cristo que fluye del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Necesitamos personas como Priscila y Aquilas interviniendo en la vida de otros. Si las personas no crecen de modo espontáneo, las personas crecen como resultado de las influencias que nosotros podemos desarrollar en las personas. Como padres espirituales necesitamos vaciar sobre ellos una enseñanza de tal forma que haga que las personas tengan el equilibrio adecuado. Apolos era un gran parlante, sonaba bien. El lego lo recibía de buena manera, pero el músico genuino, ¿cierto?, sabía que algo no salía conforme a la talla de los grandes maestros.
Imagino su orquesta, desafortunadamente desafinó para los mejores oídos, para los oídos de mejor calidad, y aunque el pueblo general vociferaba a favor de él, como legos, que suele ocurrir, los de oídos finos se dieron cuenta de que no estaba adecuado. Priscila es mujer la que interviene. Habitualmente el espacio de ellas estaban reservadas social y culturalmente para la época a un espacio posterior, ¿cierto? El hombre siempre era el que podía enseñar, el hombre era el que podía aclarar cosas, pero aquí vemos a Priscila en primer lugar participando de la reconvención necesaria que él requería. El tener la visión correcta no necesariamente de pronto en una familia es siempre la del hombre. A veces las mujeres son personas muy visionarias. Dios muchas veces usa a nuestra esposa para hablar del Señor y para revelarnos cosas que son muy importantes. En este caso, este matrimonio es un muy buen ejemplo y que revela, ¿cierto?, el valor de estar siempre atento a lo que pueden estar produciendo las personas y satisfacer la necesidad que estos tienen, a pesar de que de pronto no sea un diálogo a lo mejor de la mejor manera en un principio. Pero para el hombre, para el siervo de Dios, siempre la enseñanza va a resultar una reconvención necesaria y bienvenida. Cada uno de nosotros, de pronto, pensemos, cada uno de los que estamos aquí, ¿cuánto es lo que necesitamos? ¿Tenemos buena puerta abierta cuando necesitamos ser reconvenidos o ya creemos que tenemos todo lo necesario y a mí ya nadie tiene que decirme, nadie salvo el Señor, es el único que me habla? ¿Cierto? Porque a veces ya llegamos a ese punto y cuando estamos en ese punto estamos más vulnerables que nunca a ser freídos por las convicciones propias de nosotros mismos. La historia de los hombres de Dios que entienden su posición en el camino del Señor es un servicio de amor potente y poderoso para con nuestro Padre y dejar que Él ministre nuestras vidas, ya sea por medio de las Escrituras o por medio de terceros, y nosotros siempre en una posición ilustre vamos dando cabida a lo que nos están enseñando. En el Antiguo Testamento los israelitas tenían la esclavitud dentro de su pueblo, y los esclavos que funcionaban en el hogar de los israelitas tenían la posibilidad de estar 7 años con ellos y luego de eso optar, ¿cierto?, a ser libres. Luego de esos 7 años ellos podían volver a su estado individual. Pero también muchos de estos se acostumbraban de tal manera a las familias a las cuales le prestaban servicio que podían llegar a convertirse en esclavos de amor. Y por amor se mantenían en esas casas a lo largo de sus vidas. Lo único que necesitaban era colocar el lóbulo de su oreja, ¿cierto?, para que le fuese perforado. El Señor está esperando de cada uno de nosotros el lóbulo, que somos esclavos de amor, con la disposición a oír, a escuchar todo lo que sea necesario, sin que nuestro ego, nuestro yo herido, nuestra actitud interior levante prejuicios o determine no querer oír lo que de pronto necesitamos cada uno de nosotros colocar atención. Hay un versículo que es muy interesante, que está en el Antiguo Testamento y que se relaciona un poco con la experiencia de los creyentes. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Este es un versículo, ¿cierto?, de lo que habla, o sea, de lo que había de ocurrir con respecto al Cordero, su obra en la cruz, y cómo con su obra iba a lavar el pecado producido en nuestra vida, consecuencia de una vida en Adán. Ahora, nosotros este versículo lo podemos tomar literalmente y creer que se refiere única y exclusivamente con respecto al bautismo en agua, o vamos más allá
Y creemos que hay un bautismo especial al cual el autor de La Tara en la Alabanza le concede bastante valor y que bendice nuestras vidas cuando entendemos la posición que en Cristo estamos llamados a entender. El bautismo al que estamos haciendo mención se trata de la inclusión nuestra juntamente con Cristo. No tiene agua este bautismo, ya que esta agua fue derramada hasta la última gota cuando el soldado atravesó el cuerpo de Jesús en la cruz. No se debe confundir con el bautismo del agua, insisto, sino que es el bautismo que Pablo habla en Gálatas capítulo 2, ¿cierto? Cuando habla acerca de conjuntamente con Cristo estoy yo crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo es quien ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Este bautismo apunta al término de nuestra arrogancia. Y esto va muchas veces para aquellos que pensamos que cuando llegamos al Evangelio, llegamos a creer que el Señor hizo una buena contratación con nosotros. ¿No? El Señor le apuntó conmigo. Porque yo tengo ciertas características, ciertas cualidades, ¿cierto? Pensamos que somos como el Messi del reino. O tengo como la vara de varón. Donde coloco, ¿cierto? O donde voy, siempre las cosas se reverdecen. Y somos como Santiago y Juan, pensando que somos dignos, ¿cierto? Como para sentarnos alrededor del Maestro. ¡Qué cosa más loca! Pero la religión provoca esos delirios. Y es porque cuando nuestro ego está en movimiento y no es bautizado para ser inmerso en la realidad de Cristo, nuestro ego sigue privilegiando la participación dentro de nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, podemos llegar a creer y hacer cosas tan locas como es la de estos discípulos. Entonces, por eso Jesús le dijo, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo porque yo voy a ser bautizado. Jesús les está hablando de la cruz, ¿cierto? Les está hablando de lo que Él va a vivir. Y ellos hasta ahí podrían haber llegado y decir, sí, Señor, tiene razón, estamos hablando de insensatez. Pero ellos, ¿qué dijeron? Ellos dijeron, podemos. Porque cuando el hombre está empoderado en sí mismo, siempre dice, podemos. ¿Cierto? Y si andamos dos, mejor todavía. Tenemos más fuerza. Podemos. Y Jesús le dijo, la misericordia de nuestro Señor era grande, ¿cierto? A la verdad del vaso que yo bebo, le dijo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿cuál es el bautismo? La cruz. Y con el bautismo con que yo soy bautizados, seréis bautizados. ¿Era solamente para ellos o también es una experiencia para nosotros? ¿Entienden la idea? Estamos comprendiendo lo que es el bautismo que Jesús quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Es un bautismo necesario, el que requerimos. De pronto, cuando nuestro yo está autogobernándonos y está impidiéndonos vivir la clase de experiencia en Cristo que a veces la gente que está a nuestro alrededor, que puede ser la congregación que estamos administrando, está requiriendo, está esperando un pastor no tan egocéntrico, sino que un pastor que esté más muerto que vivo, un pastor que esté más en Cristo que en Él mismo. Y a veces la gente, muchas veces por respeto no nos dice nada. Y si nuevamente nos molestamos por lo que nos dijimos o por lo que nos dijeron, es que necesitamos todavía más experiencia en la cruz. Porque es cuando ya no sintamos nada por lo que nos puedan decir, es que realmente es que estamos bebiendo
el cáliz al cual Jesús le invitó a sus discípulos, ¿cierto? La cruz es el cáliz del sufrimiento y del bautismo en la muerte. Es para aniquilar la arrogancia de nuestra presunción, algo que es tan propio de pronto de nosotros los creyentes. Para que alguien logre entrar en la fiesta del Cordero, es preciso antes que nada haber bebido la copa del Santo Grial y haber sido bautizado en una sepultura a través del cuerpo de Cristo crucificado. ¿Podemos comprender? El bautismo en la muerte con Cristo es la credencial básica que Jesús ofrecía a sus discípulos para integrarlos a su reino. No es el bautismo en el agua el que garantiza el título de propiedad nuestra. Esta zambullida en las aguas puede ser de pronto muy simbólica. Metemos un predicador, y puede ser un predicador. Metemos un pecador al agua y sacamos un pecador o un predicador mojado a la superficie. Por eso Romanos 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Una de las cosas vergonzosas que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida en Cristo es entender que dentro de nosotros está este hombre, este pecador que fue Adán, que convive y que muchas veces nos hace sentir en forma emocionalmente triste, agonizamos, ¿cierto?, por recordar experiencias humillantes, porque de pronto creemos que estamos en la gloria misma con el Señor y cometemos a veces deslices tan ridículos y somos humillados por esos deslices. ¿Cuánto de nuestro bautismo en Cristo es una realidad? Porque si no estamos provocando esta realidad de estar en la cruz con Cristo Jesús, de llevar nuestro ego a la cruz misma, entonces hay una congregación que está sufriendo los efectos de tener un pastor con la figura de Adán plenamente vivo y administrando los principios de Dios bajo su propio pastizal y no el que el Señor quiere proporcionarnos a cada uno de nosotros. La experiencia de la fe habla básicamente acerca de los creyentes que viven bajo el desequilibrio, por el hecho de que la manera en que han llegado a creer no es el fruto de cómo realmente la fe se define en términos escriturales. Romanos versículo 10, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje llega a través de la predicación acerca de Cristo. Es el Cristo de la gloria el que va a provocar una fe adecuada a una fe sana. Nos gusta, como dije hace un rato atrás, estar involucrado en las historias de muchos personajes, también lo dijo Mauricio hace un rato atrás, pero es Cristo el potencial necesario para tener una fe robusta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? El autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la ignominia, la vergüenza, la degradación, la vileza. Eso significa oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. En la medida que nuestros ojos están puestos en Él, vamos a tener una fe vigorosa, adecuada, que nos va a ir permitiendo crecer más y más en Él y nos va a poder
otorgar garantía de que independiente de las situaciones o circunstancias que podamos vivir, vamos a tener la adecuada actitud frente a los hechos. Y Dios se encarga de pronto de hacernos pasar por situaciones complejas. Dígame que no fue compleja la situación de María, por ejemplo, cuando se le apareció el ángel y le dijo lo que el Señor quería hacer con ella, ¿cierto? Para que ella fuese el vientre necesario para que el Hijo de Dios pudiese llegar a la humanidad. ¿No era ese un hecho desafiante? ¿Qué es lo que requería María para que esta situación se convirtiese en una realidad? Fe, ¿cierto? Si ella no tenía fe, el hecho no podía desarrollarse, no iba a hacerse una realidad. Pero María creyó, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en el Señor plenamente, podemos soportar aún aquellas cosas complejas y difíciles. Por eso Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, que estén sin temor frente al futuro, confiando en que tú tienes la gracia de vida para cualquier circunstancia, para cualquier situación.